frijoles, ya vénganse para acá, amigos. Es un chiste local. Ya no puedo hablar más porque ya se está grabando. Los de la cocina, por favor. Pues vamos a darle paso a la predicación expositiva que el Señor trae el día de hoy para con nosotros, familia. Como ahorita se dijo en el tiempo de alabanza, hoy es un día bien tremendo, ¿verdad? Bien especial. Todos los domingos son especiales, pero hoy en este día se festeja en el cielo, ¿verdad? Porque en el infierno se están retorciendo cuando cada que oyen la palabra resurrección de Jesús, se retuerce el infierno entero. Y nosotros, si estamos aquí, es precisamente por ese acto tan hermoso que tuvo a bien nuestro Dios Todopoderoso, mandar al Espíritu Santo a ese sepulcro para que el Hijo resucitara, y a través de esa resurrección nosotros poder venir también a la vida, resucitar juntamente con Cristo. Hace 15 días, ahí está todavía la alberca, en donde muchos de los que están aquí presentes hicieron ese acto simbólico en el agua de morir con nuestro Señor Jesucristo y resucitar juntamente con Él. ¿Verdad, Alexis? La verdad, qué felicidad ver almas que se salvan, que son rescatadas de ese lugar tan horrible en el que todos estuvimos en algún momento. Y bueno, pues la Biblia no nos manda, ¿verdad?, celebrar la Semana Santa. La Biblia nos manda tener una vida santa, eso sí nos manda. Pero ya que se llega a celebrar cada año estos días, también no tiene nada de malo, ni es algo herético platicar sobre el tema, no es algo herético hablar del viernes, ¿verdad?, que es cuando fue crucificado. Hace 8 días fue lo que se le conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad?, cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén y le tiraban ahí ramos y gritaban: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo más importante de todo es el acto que nuestro Señor Jesucristo haya hecho en nuestras vidas. Porque déjenme decirles que todos aquellos que gritaban Hosana, Hosana, bueno, no todos, pero sí dice la estadística que el 80% de todos los que gritaban y aventaban palmas para que el burrito fuera pasando y nuestro Señor Jesús sobre el burrito, se dice que el 80% de esas personas, el día que estaba nuestro Señor Jesucristo con Herodes, eran los que también gritaban: crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas esas personas que gritaban Hosana, Hosana, ellos pensaban que el Mesías era un salvador político. Todos ellos pensaban que había llegado un rey David, por no decir un Rambo, a salvarlos del imperio romano, de esa esclavitud en la que ellos se encontraban. Y cuando vieron que esa no era la postura del Mesías, ellos al ratito estaban gritando: crucifíquenlo. Así como muchos que lo estuvieron siguiendo, ¿verdad?, porque les daba de comer, pero cuando Él los confrontó, dejaron de seguir. Y bueno, hay veces que así pasa también en la iglesia. Curiosamente, es el día más importante para cualquier cristiano, calendariamente hablando, ¿verdad?
calendariamente hablando, por el hecho de que se celebra la resurrección de Jesucristo, y es cuando las iglesias están más vacías, es cuando hay más ausencias, ¿verdad?, en la iglesia. O sea, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Gritaban Hosana, Hosana, y después estaban: crucifíquenlo, suelten a Barrabás, decían. A Jesucristo, crucifíquenlo. Y bueno, pues Barrabás representa a todos nosotros. Nosotros sí merecíamos estar en esa cruz, igual que Barrabás. Pero Jesucristo decidió, porque Él es el soberano, tomar el lugar de Barrabás. Jesucristo tomó la determinación de tomar nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero esa dádiva que es nuestro Señor Jesucristo, Él es la dádiva, es para vida eterna. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene por título: con signos de interrogación. ¿Qué es lo que te atormenta? Porque aquí precisamente vamos a estar viendo el preámbulo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el Evangelio de Marcos nos hemos ido encontrando el por qué Él llegó a este mundo y el por qué también lo crucificaron. Pero lo más importante, el por qué resucitó. La resurrección nos ha dado esa oportunidad, esa vida en Cristo Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos ha dado la oportunidad de que los que estamos aquí estemos aquí. No en donde Dios no nos manda ni nos llama, sino en donde Él sabe que debemos estar. No es malo que vacaciones. De hecho, acabamos de regresar de unas buenas vacaciones. Toda la semana anduvimos de vacaciones, pero hoy es el día del Señor. Y si se supone que esas vacaciones le deberíamos de dar gracias también a Jesús por esas vacaciones, las vacaciones más largas de todo el calendario, ¿verdad? Tanto escolar, ¿verdad? Como laboral. Pues hasta en eso debemos de darle gracias a Jesús de que hay esas vacaciones. Pero pues muchos no vinieron a darle las gracias hoy, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos algo bien importante en esta parte de la Escritura, en Marcos 4:35 al 41, y hay que poner muchísima atención, familia, porque precisamente por lo que alguno de ellos estaba viviendo en esos momentos, es lo que a veces a nosotros nos atormenta y no nos permite tener la fe suficiente para dar los pasos necesarios y estar donde debamos de estar, con quien debamos de estar. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Recuerdan, verdad, que estaban en el mar de Galilea? Dice: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh Señor mi Dios, eres tan bueno, Padre. Gracias porque hoy te has manifestado, como decía esa alabanza tan hermosa que acabamos de cantarte. Tú te has manifestado, Señor, con esa bondad. Te has manifestado con esa pasión, con ese júbilo, Padre mío, en nosotros. Te has manifestado, Señor, como siempre en nuestras vidas. El día de hoy, Padre, nos has regalado esa presencia manifiesta en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, en toda nuestra mente, Señor, en nuestra canción también, Padre. Y así queremos que en estos momentos te sigas manifestando a través del texto sagrado, Señor. A través de tu palabra, a través de tu corazón, Señor, dirigido al nuestro. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Padre mío, tener esa fe que tú nos enseñas a través de todas esas experiencias que llegaron a vivir los apóstoles contigo, Señor. Queremos, Padre mío, aprender de ti. Bendícenos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén, amén y eso. Bueno, familia, pues como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Estaba Jesús con una serie de marineros profesionales, no todos, ¿verdad? Pero varios de ellos eran marineros profesionales, eran pescadores profesionales. Sin embargo, hubo una situación, aconteció algo que se salió de control de aquellos marineros profesionales. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús simplemente Él estaba queriendo llevarnos a tener una lección, ¿verdad? En su vida, en su ministerio, como muchas veces lo hace con todos nosotros. Y como muchas veces yo les he dicho, a un cristiano no lo conoces por sus acciones, lo conoces por sus reacciones. A ver, ¿cómo va a reaccionar esa persona, verdad? Ante una tormenta, ante una tempestad. Porque pues, cuando todo está en orden, todo lo tienes bajo control, pues eres una clase de persona. Pero cuando se te empieza a salir de las manos algo que tú no puedes controlar, hay que ver cómo reaccionas. Hay que ver cómo reaccionas en la enfermedad. Hay que ver cómo reaccionamos en las crisis económicas. Hay que ver cómo reaccionamos también en la opulencia económica, ¿verdad? A un cristiano no se le conoce por sus acciones, se le conoce por sus reacciones. Entonces aquí estamos viendo que a través de esta cita nos damos cuenta de que los apóstoles pues representan a todos nosotros, ¿verdad? Todos somos seres humanos, llenos de imperfecciones, pero cuando Cristo está en nuestra barca, no debemos de temer. Ninguna tormenta debe causarnos temor, porque sabemos con quién estamos. Y como lo estamos viendo aquí, ¿ustedes creen que Él no sabía lo que iba a suceder? Y bueno, pues ahorita vamos a ir haciendo esa exégesis. Y empezamos con esta frase que dice: Jesús no prometió mares en calma, pero sí su presencia en cada travesía. Esa es la diferencia de aquel que no tiene a Cristo en su vida. Todos vamos a pasar por tormentas, todos vamos a pasar por tribulaciones, todos vamos a pasar por desiertos. Pero ¿quién nos está acompañando en esos desiertos? Si es Jesús. Es más, incluso, por eso se los he dicho 20,000 veces, un cristiano debe de tener amigos cristianos. ¿Con quién te está agarrando la tormenta? ¿Sabe por qué sin problemas
el día de hoy yo y muchos de ustedes podemos estar aquí porque las vacaciones las pasamos también con cristianos que piensan igual que nosotros. Si nosotros andamos con amigos que no son cristianos y andamos tambaleando en nuestra fe, pues cualquier cosa nos va a doblegar, ¿me explico? No, compadre, no, ¿cómo crees? No, es que, no seas amigo, mira, si nos estamos pasando tan a gusto, no vea otra chelita, mira, no, hombre, ya, luego te pones a mano allá, pues, todavía somos rosarios, ¿no? Todavía somos rosarios. No, hombre, esas Semanas Santas que yo pasaba cuando no conocía a Jesús, no. Antes no me dio una cosa fea, y ¿sabes qué Semanas Santas? Me quiero chupar, no sabe. Las estadísticas hablan de cosas horribles que se viven tanto en Navidad como en Semana Santa. Piensen en todas las cosas donde se supone que se celebra a Jesucristo. En uno se celebra el nacimiento de Jesucristo, en uno se celebra la muerte y resurrección de Cristo, y es cuando más problemas hay en la vida de las personas que no han entendido quién es Jesucristo y cómo debemos de vivir en él. Entonces aquí estamos viendo que Él no nos va a prometer que todo va a estar, tú ya eres cristiano, olvídate, ya no vas a tener tentaciones. Tú ya eres cristiano, no olvídate, no te preocupes, en el momento que eres cristiano, luego se borra el chip y ya tus amistades van a ser cristianas, tú siempre vas a estar en caminos en donde no tropezarás, tú siempre vas a estar protegido, ¿verdad? Así con esa sangre, con ese manto, con esas supersticiones que muchos piensan, y vas a estar y nada te va a pasar. No. Jesús dijo, en este mundo padecerán aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero, ¿alguien sabe cómo dijo? En este mundo padecerán aflicción. Pero no se preocupe, yo ya vencí la tormenta, yo ya vencí las adversidades, yo he vencido ese mundo al que tanto tú amas. Te sientes tan contento en el mundo, pero yo ya lo vencí. ¿Quieres estar con el vencedor o quieres seguir con el vencido? ¿Y qué hacen muchos? No, mejor con el vencido. ¿Y qué hacemos pocos? Con el vencido. Aquí estamos con el vencedor. No sé ustedes, pero ahorita yo tuve, una manifestación verdadera de mi Señor. Estuve cara a cara con el Señor en estos momentos. No sé ustedes, pero yo sé que muchos también. Yo no quisiera estar en ningún otro lugar en el mundo que en esos momentos tan preciados, porque eso va a ser eterno. Vamos a hacer la exégesis de Marcos 4:35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, él mismo fue el que les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí estamos viendo claramente que no se trató de que Satanás, como luego eso, no, es que Satanás me llevó a esos problemas, es que Satanás, yo no hice nada, no, es que y todo sí se sabe ese chiste, ¿no? De una persona que de repente iba pasando por allí y ve a Satanás ahí en la esquina ahí, así como muchos se lo saben, pero a los que no se lo va a hablar, estaba llorando, ya pasa, y diablito, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Qué chillas tanto? No, esos cristianos, ¿qué tienen los cristianos? No, de todo me echan la culpa, ellos son bien pecadores, ellos les gusta, pero de todo me echan la culpa. Ay, es que el diablo, sí, ellos son los que son bien pecadores. Y es la verdad, depende de las doctrinas, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Por eso es que aquí se tiene que hablar lo que realmente es. En serio, es un chiste que salió de esas malas doctrinas, en donde piensan que el pecado es un demonio o es una enfermedad. Es que está enfermito del alcoholismo,
pobrecito, hay que tener misericordia porque está enfermito. Al enfermito, eso es un pecado. La gente, ay, es que está enfermito de la lujuria, ¿verdad? Ay, llévale a las muchachas. Está enfermito de la pederastía. Son pecados. O hay gente también que, oigan, vamos a orar para que se vaya el espíritu del alcoholismo aquí en nuestra región. Y en serio, perdónenme, yo sé que muchos están siendo heridos por lo que les estoy diciendo. Así se pone. Una vez en la Ciudad de México se juntaron un grupo de pastores para orar por el espíritu de la contaminación. O sea, nada más para que vean hasta dónde llega la ignorancia bíblica, la ignorancia doctrinal en algunos lugares. No, familia. O sea, una cosa son los espíritus, otra cosa son las enfermedades y otra cosa son los pecados. Nosotros tenemos que entender claramente la responsabilidad que nosotros tenemos de dejar ese pecado, de dejar esas malas influencias que no nos permiten agradar el corazón de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. La soberanía de Él es darnos todo lo que nos ha dado. En su soberanía nos dio este libro de amor, esta carta de amor, que es la Sagrada Escritura, para que a través de esa carta nosotros manifestemos también nuestro amor para con Él, obedeciéndolo, empezando por leerla, ¿verdad? No todo lo difícil viene del diablo. Algunas tormentas vienen de Dios para formar tu fe. O sea, que entiendan esa parte. Es más, hasta las que vengan del diablo, para que a un cristiano lo pueda atacar Satanás, Dios le tiene que dar permiso. Creo que sí se la sabían esa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo un día llega Jesús y le dice a Pedro: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte? Yo me imagino, ¿verdad?, la expresión de Pedro, ¿no? Más para el carácter que tenía, así parecido al de los latinos, ¿no? Algo, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Yo me imagino que Pedro volvió: ¿qué me dijiste, Señor? ¿Y qué le dijo? Pues nada más voy a orar por ti para que no pierdas la fe. Yo creo que de hecho, ay Señor, yo creo que él pensaba que Jesús le iba a decir: no se lo permití, porque eres Pedrito, ¿verdad? No se lo permití. Algún día por ahí unos hasta van a decir que fuiste el primer papa. Entonces, ¿cómo le voy a permitir al primer papa? No, lo permitió. Pero voy a orar, ¿verdad? Para que tu fe no se vaya. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es de lo que hoy el Señor nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque precisamente por falta de fe, ahorita hay muchas sillas vacías. Por falta de fe, tú y yo llegamos a tener mucho temor de perder esto, perderlo. Y estoy diciendo tú y yo. Ustedes saben que siempre lo comento. A mí el Señor me habla antes que nada. Porque esta palabra es para todos nosotros. Aquí nunca va a haber ningún perfecto más que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso luego me apasiona tanto, porque el Señor me ha dicho cosas que digo: ay, Dios mío, perdóname, porque sí, yo cada que me enfermo y empiezo a sentirme agobiado, me da, cuando el COVID me empezó a dar temor, lo primerito que hice fue pedir perdón a Dios. Y ese tiempo que estuve ya, o sea, nada más los primeros días me empezó a dar, como veía las noticias, ay, y me pasó lo que a los apóstoles. Pero ¿qué fue? Perdóname, Dios mío. Perdóname, ¿por qué? Porque me está faltando la fe. Porque estoy sintiendo ese temor que no debería de sentir. O sea, todos queremos irnos al cielo, pero nadie se quiere morir. Es por falta de fe.
Si nosotros tenemos fe y creemos en todo lo que dice la palabra, la vamos a llevar al pie de la letra. Y cuando tú y yo la llevamos al pie de la letra, tenemos que tener la fe de que si algo nos pasa, ¿con quién vamos a estar? Con el Señor. Ayer andábamos ahí en la carretera a 180 kilómetros por hora y yo decía, ay Dios mío, pero si algo nos pasa, pues ya sé dónde vamos y a quién le voy a reclamar. Pero sabemos perfectamente cuando creemos en lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Sabemos en qué lugar estamos y en qué lugar estaremos. Pero ellos apenas estaban reunidos. No sabían ni con quién estaban tratando. Ellos pensaban que era un rabino, un maestro, por eso nunca le decían Dios, ¿no? Le decían maestro. A ellos ese era su. Fíjense en Job 9:17. ¿Sí se acuerdan de ese poema, verdad? El libro de Job es un poema que fue escrito por Job, describiendo todo su testimonio de vida que tuvo. Todos sabemos, ¿verdad?, qué vida tan tremenda y qué ejemplo tan tremendo para que cada cristiano debería de ser un Job. Y todavía más. ¿Por qué? Porque como él mismo lo dijo, de oídas, pero nosotros no, nosotros ya lo hemos conocido directamente a través de su palabra. Él no tenía una Biblia. Es más, él empezó a escribir la Biblia, por si no lo sabían. ¿Sí saben cuál es el primer libro de la Biblia? No. De manera natural y cronológica, no cronológica, pero bueno, de todas maneras no es cronológica la manera que le pusieron los libros. No creen que así como están los libros, qué bueno que ahorita sabes, eso es un pequeño paréntesis de doctrina, de enseñanza, pero la Biblia no se escribió en las fechas tal como están los libros en la Biblia. Pues sí, cualquiera podría pensar que el primer libro que se escribió fue Génesis, no. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Nada más que se le dio un orden a la Biblia para que fuera más comprendida. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, igual en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el primer evangelio que encontramos es el de Mateo, ¿verdad? ¿Y si saben cuál fue el libro del Nuevo Testamento o el primero de los evangelios? Marcos. ¿Sí es? Sí, pone atención porque desde un principio di la descripción de Marcos. Acuérdense que cada que empezamos un libro doy la descripción, hasta pongo un video en donde nos está dando ahí todo el panorama, así se llama, nos da el panorama de lo que vamos a estar estudiando. ¿Verdad? Es como cuando tú vas a ir a algún viaje y tú no conoces ese viaje y alguien te presenta el panorama. Dice, no, mira, si tú vamos a tal lugar, mira, hay un lugar bien bonito aquí, otro lugar bien bonito por acá, y vas a conocer el mar de tal manera, o vas a conocer esto, te dan el panorama del viaje que vas a tener. Cada que nosotros iniciamos con un libro de la Biblia, se presenta ese panorama, y en ese panorama vimos que el primero de los evangelios no fue Mateo, fue Marcos. Pero los teólogos que canonizaron y que ordenaron la Biblia y todo eso, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, ellos fueron dando el orden que tiene la Biblia. Pero el primer libro que se escribió de toda la Biblia fue Job. Y vean lo que dice Job: porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Él estaba tristísimo por todo lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, aquí no tenemos el tiempo, pero ojalá que todos ya hayan leído Job. Pero lógico que como ser humano, aunque es alguien de mucho respeto por todo cómo terminó, pero en un principio empezó a dudar, como todos hemos dudado, como los apóstoles dudaron en ese momento. Él empezó incluso a maldecirse a sí mismo, nunca maldijo a Dios, eso sí. Su esposa, su ayuda errónea, le empezó a decir, ¿verdad?
maldice a tu Dios y muérete. Imagínense nada, qué esposita, ¿verdad? Por eso cuando llegó otra de las broncas y bueno, ya no quiero decir nada, ¿verdad? Pero pues hay veces que uno dice, no, pues ahí no fue maldición sobre Job, sino a lo mejor fue bendición cuando se quedó solito, ¿verdad? Pero es que, o sea, y luego unos amigotes, esos bien legalistas también, por eso les digo aguas, porque amigos nos juntamos, ¿verdad? Porque así, tanto como un libertino es de lo peor, también el legalista, aguas también. Es más, yo creo que para un cristiano todavía es peor un legalista que un libertino, ¿verdad? Porque al libertino tú lo andas evangelizando, pero al legalista no, hombre, esos ya están, pero bien torcidos. Llegan los amigos legalistas a decirle que no. Pero bueno, el chiste de todo esto es que vemos claramente en la palabra que el Señor no va a librarnos de tempestades, familia. O sea, si no lo hizo con su propio Hijo Jesús. ¿Se acuerdan? Ahí, antes de que llegara a la cruz, Jesús hizo una oración. ¿Quién podría pensar que el Padre le iba a negar una petición a Jesús el Cristo? Dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él iba a tener la situación más horrible de la eternidad. No esos latigazos, él no le tenía miedo a los latigazos como en algunos lugares piensan, no le tenía miedo al dolor físico. Si los mártires de la iglesia primitiva no le tenían dolor, no le tenían temor al dolor físico, pues menos nuestro Señor Jesús. No, él no le tenía miedo a eso. Sí saben, ¿verdad? Que le tenía miedo. Que cuando en la cruz estaba, dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí saben por qué lo abandonó? Por nuestra culpa. Así es, por nuestra culpa, por todos esos pecados que muchos queremos seguir practicando. Él sabía que iba a cargar con el pecado del mundo entero. Por eso sufría en el Getsemaní. Lloraba y sudaba como gotas de sangre, dice la palabra. Estaba teniendo un sufrimiento terrible porque por primera vez en toda la historia el Padre iba a apartar la mirada del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre no puede mirar el pecado. Por eso aguas que practiques el pecado. Aguas que disfrutes del pecado. Porque el Señor aparta la mirada del Hijo completo. Y dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y no se hizo la voluntad del Señor Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si no, entonces estaríamos aquí. Siempre hay un bien mayor en todo lo que nuestro Padre nos manda. Nunca dudes de eso, porque ahí es donde está el problema. Cuando nosotros no tenemos fe, es cuando estamos pensando que todo lo que nosotros sentimos es más grande que lo que Dios pueda sentir. Que lo que nosotros pensamos pueda ser más inteligente que lo que Dios puede inteligir en nuestras vidas. Nos queremos hacer más buenos que Dios muchas veces también. Aguas. Simplemente debemos de entender que si Él está en la barca con nosotros, no importa lo que pase. Vemos en el 37, Marcos 4, 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es lo que dice esta frase. No importa cuán experto seas en la vida, todos llegamos a momentos donde perdemos el control para poder depender de Dios. O sea, no debemos, por principio de cuentas, eso es lo peor cuando te jactas y te jactas.
Tarde que temprano en este mundo tenemos que caer, porque en este mundo padeceremos aflicciones. Entonces, mientras más tu ego te levante en un pedestal, la caída va a ser más dura. Por eso seamos humildes en vez de estar siendo soberbios y arrogantes, fanfarrones, y no, yo las puedo, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Porque tarde que temprano el Señor te va a tumbar de ese pedestal en donde tú te estás subiendo solito. Entonces, al caer, como ahorita se le rompe una silla, no se preocupen, nunca se ha roto una silla aquí, ¿verdad? Pero si se llegara a romper una silla, no se preocupen, pues, no van a tener gran problema. ¿Verdad? Pero aguas, si andan por allá arriba, ¿verdad? No deberían, ¿verdad? Pero que alguien, si se cae de ahí arriba, pues sí se da una vuelta. Entonces, debemos de ser inteligentes. ¿Para qué me subo a esos pedestales que yo mismo voy poniendo como banquitos todos endebles, llamados orgullo? Si tarde que temprano el Señor me va a tomar de esos lugares. Pues mejor flojito y cooperando. Mejor en un lugar así bajito. Como ahorita a lo mejor muchos no se dan cuenta que yo me iba a quedar aquí. Se me va a quedar pie, pero quedó grabado en un video para que hagan una TikTok ahí del pastor que ya se va a caer. Pero no importa, estás aquí. Entonces, familia, entendamos esa parte. Repito la frase: no importa cuán experto seas en la vida, todos llegamos a momentos donde perdemos el control, pero es con un motivo bien importante: para depender de Dios. Por eso mejor hay que depender diariamente de Dios, porque si tú eres hijo de Dios, recuerda que dice claramente la palabra que cuando Él toma a alguien como hijo, lo va a disciplinar. Mejor flojito y cooperando, porque si no, la disciplina tarde que temprano va a llegar a mi vida. ¿Para qué quiero un quebrantamiento trágico en mi vida? Si soy inteligente, mejor voy cooperando en lo que el Señor quiera hacer conmigo. Volvemos a Job, miren, Job 38, 8 al 11, por favor. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? 8 al 11. Sí, no lo pusieron al 8. 38, Job 38, 8 al 11. Repito, con signos de interrogación empieza toda esta cita. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Aquí Dios le empezaba a contestar. Bueno, más bien ya le estaba contestando a Job cuando Job estaba bien desesperado. Y que Job estaba empezando a renegar. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué esa injusticia en mi vida? ¿Por qué han venido tantas desgracias? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Esto es algo que nosotros debemos de aprender muy bien, familia, cuando un ateo empieza a quererte a mover diciéndote: no, es que yo no puedo creer en un Dios que permite que los niños mueran en el África. Yo no puedo creer en un Dios que en la Biblia vemos que Él mismo mandaba a destruir pueblos enteros, a reyes, a mujeres, a niños, a niñas. Yo no puedo creer en un Dios como ese. Como les digo, se sienten más buenos que Dios, ¿verdad? O sea, no son capaces ni siquiera de dar una limosna a un viejecito que va pasando, pero eso sí se ponen a juzgar a Dios el por qué hace todas esas cosas. Y te voy a decir algo:
Tú lo que debes de contestarle es lo que la Biblia nos dice. Porque todos, absolutamente todos estamos en condenación y no merecemos nada. No, ¿cómo? Los niños también quedan bien, los niños. Porque todos traemos el ADN de Adán y de Eva, que nos dejaron una condenación sanguínea. Nacimos con ese ADN. Y la paga del pecado es muerte. Entonces no se trata de lo malo que podamos pensar que Él es. Más bien se trata de entender que lo bueno que nosotros tengamos, todo es por misericordia de Dios. Él no nos debe nada, a nadie de nosotros, no nos debe nada. No nos debe el que tengamos salud, no nos debe el que tengamos dinero, no nos debe el que tengamos vida. Todo lo que tenemos es por misericordia del Señor. Nada nos pertenece. Entonces, eso es precisamente lo que le empezó a enseñar a Job. Dijo, ¿dónde estabas tú, Job? Me estás queriendo cuestionar a mí. A ver, ¿dónde estabas cuando yo empecé a diseñar los cielos? Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no dice exactamente, pero les estoy parafraseando todas las contestaciones que Dios le empezó a dar a Job. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a formar los mares? ¿Dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando formé todas las estrellas del universo? ¿Dónde estábamos nosotros? O sea, Él es el creador de todo. Él puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Por eso no debemos jamás de cuestionarlo. Eso es una herejía, es una blasfemia, el cuestionar las cosas que puedan ocurrirnos en nuestra vida. Más bien hay que tener un continuo agradecimiento en todo lo que tenemos, porque no lo merecemos. No merecemos nada de todas las cosas tan hermosas que el Señor nos da. Entonces ahí precisamente Dios le estaba contestando a Job esa soberanía que Él tiene, incluso con las tormentas, incluso con el mar, con todo. ¿Para qué? Para que confiemos en Él, solamente en Él. No podemos confiar en nadie más. Hay algunos falsos profetas que llegan a utilizar este tipo de estrategias que Dios ha tenido para darle a entender a la gente con quién estamos tratando, pero de una manera muy blasfema. Les voy a explicar cómo. Hay lugares en donde tú llegas y se supone que son lugares en donde va a haber un evento evangelístico, y ese evento pues, lo hacen así de una manera muy sobrenatural, muy ¿cómo se puede decir? Pues muy mística. O sea, quieren convencer a la gente del evangelio a través de supuestos milagros. Entonces, antes de que empiecen a llevar a cabo sus oraciones para que la gente sane, les empiezan a decir: miren, yo una vez andaba allá en Europa, andaba en Italia, y vinieron a mí y me dijeron: por favor, profeta, sanen mis necesidades, miren, yo tengo esta enfermedad. Oré por ellos y los sané. Y luego de repente un día andaba yo por allá por Teotihuacán y una persona se cayó de una de las pirámides y llegó y estaba muerta esa persona. Entonces yo llegué, oré por esa persona y la resucité. Empiezan a decir así como si fueran Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y saben para qué lo hacen? Para que la gente ignorante empiece a tener una fe tremenda en Dios. Y cuando llega el momento, llega la gente así en sus sillas de ruedas, ya su fe se magnetizó, se magnificó de tal manera que ponen su mirada en esa persona. Y aquí hay una psicóloga y no me va a dejar mentir. Si esa persona ya está tan, que llega esta persona, ora porque su fe provoca una sanidad. Porque el diablo es imitador, el diablo imita. Por eso en el seminario, una persona aquí que me estaba platicando una
una anécdota, ¿verdad? Una experiencia personal de que la Virgen de Guadalupe le había hecho un milagro a su hermano y bla, bla, bla. Y le dije, perdónenme, pero como una experiencia personal, no vamos a dejar a un lado todo lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el enemigo también es imitador. Jesús decía, tu fe te ha sanado, ¿verdad? La fe es tremenda, pero hay que ver en quién la estamos poniendo. Porque si tu fe no está en Cristo Jesús, entonces lo peor de tu vida lo vas a vivir eternamente allá abajo, no allá arriba. Tú puedes, ay, soy sano, el profeta me sanó, tenía cáncer y ya no tengo, ay, profeta, y por eso empiezan a idolatrar a esas personas. Y todos esos se van al infierno. A lo mejor si eres, ay, sí, ya va a vivir otros 5 años más, pero todas se van a morir y se van al infierno. Pero si mi fe está puesta en Jesucristo, me sane o no me sane, yo me voy para arriba eternamente con Él. Aunque en este mundo viva yo todo el tiempo con diabetes o hipertensión o sin una pierna o sin lo que sea, pero con la vida eterna, porque mi fe está puesta en el camino. Por eso es que una experiencia mística no puede derrumbar todos los argumentos que la Biblia nos da para creer solamente en Jesucristo. Continuamos. En Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense, los marinos expertos llegan con el carpintero y aparte de todo le dicen, descuidado, no tienes cuidado. Y ándale, ¿verdad? Porque van a ver a continuación. Pero bueno, aquí cada cita de las que estamos viendo nos da una enseñanza continua. Miren, aquí está esta frase que dice, en medio de tu crisis, y grábenselo muy bien, grábense muy bien esto, en medio de tu crisis, nunca confundas el silencio de Dios con indiferencia. O sea, Dios no está a nuestras órdenes, entendámoslo. Él no es el genio de la lámpara maravillosa para que le truenes el dedo o que le cuentes, no sé, como algunos lo llegan a hacer de una manera muy blasfema. No, Él siempre está atento de lo que nosotros le pedimos. Pero Él sabe cuándo, cómo y dónde va a darte la respuesta a tus oraciones. Él estaba dormido, pero Él es omnisciente. Él sabía todo lo que estaba pasando. O sea, no digo que se estaba haciendo el dormido, no, porque la palabra dice que sí estaba dormido. Pero él humanamente estaba dormido, porque Él era un hombre como todos nosotros. Tenía sueño, necesidad de comer, necesidad de beber, o sea, Él era un ser humano al 100%, pero también era Dios al 100%. Él sabía lo que estaba pasando. Tenía sueño, durmió porque Él sí estaba en paz. Sabía que mientras Él estuviera en la barca, pues qué podía pasar. Pero ellos no habían entendido con quién estaban tratando. Y eso es precisamente lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No entendemos que si somos cristianos, Él está en la barca a donde nosotros vayamos, a donde nosotros estemos. Miren el Salmo 89, 8 y 9. Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Saben cuántos años tenía de que se había escrito este salmo? Alrededor de 800 años. ¿Cuándo estaba pasando lo que aconteció en esa barca? ¿Por qué? Porque todos los salmos, toda la Biblia es cristocéntrica. Todo el tiempo en la Biblia se habla de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está describiendo
lo que en ese momento los apóstoles y nosotros que estamos aquí empezaron a descubrir de una manera tremenda, de que mientras Él esté con nosotros, todas las tempestades habidas y por haber, Él las va a apaciguar a favor nuestro, porque somos hombres y mujeres de fe. Pero si no somos hombres y mujeres de fe, pues, hombre, cualquier aguacerito te va a espantar, cualquier situación no te va a dejar vivir en paz. En un cristiano no debe de existir eso de la depresión. No debe de decir, ay, es que estoy bien estresado y ya fui con el doctor y ya se dieron cuenta. No, es que era mi estrés, porque todo el tiempo me estoy comiendo las uñas y estoy pensando que algo malo va a pasar, perdóname, pero se ve que no sabes con quién estás. ¿No te has dado cuenta quién es el capitán del barco? Y precisamente tu orgullo no te deja, porque tú quieres ser el capitán de tu barco. Tú quieres pilotear un avión que ni siquiera lo sabes pilotear, pues te vas a estrellar, lógicamente. O a ver, ¿quién sabe, desde aquí, quién sabe manejar aviones o avionetas por lo menos? Todos, ¿verdad? Todos dijeron que no. Yo tampoco. Imagínense que de repente alguien le regalara un avioncito. ¡Ay, le regalaron un avioncito! A ver, pues vamos a estrenarlo, ¿no? Y me quiero subir a manejar. Hombre, ¿qué tendría yo que hacer? Hablarle a un piloto que sepa manejar el avioncito. Pues así nos pasa, porque en nuestra vida nosotros no la sabemos manejar. Aunque el diablo te diga que sí, eso es una mentira. Es una mentira total. El único que sabe manejar nuestras vidas se llama Jesucristo. Dale a Él las llaves del vehículo en el que andas todo el tiempo y vas a ver que te va a ir mejor. No te vas a estar estrellando ahí, rompiéndote los dientes, ¿verdad? Continuamos. Marcos 4:39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Después de la tempestad vino la calma. Ese dicho es un muy buen dicho, pero cuando estás en Cristo Jesús. Después de esa tempestad viene la calma. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cuando tú eres familia de Dios, Él te va a dar una paz que sobrepasa ¿qué? Todo. O sea, tú puedes estar en conflictos tremendos, como estaba ahí. ¿A poco dice ahí la Biblia que llegaron y dijeron: ay, ¿qué lo ves? Mira, ay, no me digan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se paró con toda la gallardía, siempre hizo lo que él sabía que podía hacer para que eso terminara. Y precisamente cuando Él nos da esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, una vez nos robaron una camioneta que pues como me dio mucho coraje, pero yo dije, bueno, pues por algo Dios permitió que me la hayan robado. Y ese mismo día que me la robaron, pues se enteraron familiares y todo, personas. Y llegan unos parientes de mi esposa y estaba yo, no me acuerdo con quién estaba ahí platicando, y echando chistes, estaba echando vacilada, y jajaja, y qué, y qué otro. Y ya llegan, y ya se sientan mis cuñadas, porque se me caen. Ay, no andan haciendo esas bromas, hombre. ¿Qué cosas bromas? No te habían robado la camioneta. Sí, me robaron la camioneta. Y así estás de contento. O sea, estás bien contento, estás aquí cotorreando y todo. Pues yo, ya ni modo, mano. Si Dios permitió eso, ya. Fíjense algo bien curioso, lo voy a decir rápido porque se nos está viniendo el tiempo, pero viene a colación. Yo la vendí porque traía ahí unas situaciones económicas en donde tenía yo que hacer algunos pagos.
y dije, no, pues voy a venderla para poder pagar esa deuda. Pues pasa eso de que la quise disque vender, pero me la robaron, me dieron un cheque doble, como les decían, ¿verdad? Bueno, no pasó ni una semana que me habla un cliente para que le hiciera yo un trabajo donde me gané como 150,000 pesos en 3 semanas. O sea, ya estaba el dinerito para poder resolver los problemas económicos que yo tenía. Pero por desesperado, me puse a querer vender mi camioneta. Bueno, pues luego hasta me tuvieron que prestar una camioneta para andar haciendo ese trabajo. Ya el Señor ya tenía preparado con qué me iba a dar el sustento, me iba a dar la cantidad de dinero para poder liquidar esas deudas que traía. Pero yo desesperado, vamos a vender la camioneta. O sea, son una serie de cosas que cuando tú vas analizando tu vida como cristiano, vas a decir, ay, con razón, pero ¿por qué no le creí al Señor? Pero ¿por qué no entiendo que Él me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento mientras esté haciendo lo correcto? Eso sí, mientras esté haciendo lo correcto. Si yo no estoy trabajando, no tiene Dios por qué mandarme apoyos económicos. ¿Verdad? Como en algunos lugares que, a ver, que no tenga ahorita dinero, vamos a hacer milagros financieros para que en su cuenta del banco de repente le aparezcan 3 ceros más y que bla, bla, bla. No. O sea, claro que el Señor puede hacer milagros económicos y en mi vida ha hecho tremendos milagros económicos, pero no porque yo esté dejando de chambear o deje de estar haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que trabajar. Dios puede hacer milagros en tu escuela, muchachos, para que puedan tener muy buenas calificaciones, como se los dije en el campamento, mientras que nosotros estemos haciendo lo correcto. ¿Verdad, Israel? Recuérdense lo que menciona en un letrerito de los celulares. Jesús no necesita ayuda para poner orden en tu caos. Solo necesitas fe. Ya ves que hay algunos que dicen, no, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hasta piensan que está en la Biblia. No, entonces la fe ¿dónde? No, hay cosas que son posibles para nosotros y ahí tenemos que echarle ganas, claro. O sea, en ese aspecto, si nosotros, como ahorita se los acabo de decir, todo lo que es posible para el Señor, Él mismo me dice cómo hacerlo. Es más, Él dice que aquel que no trabaja y no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Me explico? Pero también dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. O sea, no se trata de cosas mágicas. Yo estoy ahí rascándome la pancita y me va a caer y cosas más. Se trata de tener fe en Él. Y cuando tú dices tengo fe en Él, estás trabajando en esa fe. No se trata nada más de con la palabra. Santiago lo dijo también, ¿verdad? Tu fe sin obras es muerta. Esa fe es la que te va a ayudar. Dice, Jesús no necesita ayuda para poner orden en tu caos. Solo lo que necesitas es tener fe. Y tus obras son el resultado de esa fe. Esas obras son el resultado de tu salvación. La salvación no es por obras, como muchas veces lo digo, pero resulta en obras. El Salmo 107, 28 al 30 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los librará de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Él apacigua todas esas problemáticas en las que nos encontramos, familia. Pero hay que creer. Santo Tomás, ¿qué decía? Hasta no ver, no creer. ¿Y sabes qué es lo que te dice Dios? Para que veas, tienes que creer. Ahí es cuando empiezan las cosas. Si yo creo
que estoy cantándole a Jesús en alabanza, Él se manifiesta, como lo decía la canción. Y todos los que aquí creyeron que Él se estaba manifestando, se manifestó en muchos de ustedes. Pero el que no creyó, pues allá él. Hay que creer para ver. En Marcos 4:40 dice, les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿Por qué estaban amedrentados? Porque no tenían fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua? Y de repente, bueno, ahí hay algo muy específico. No necesita uno ser muy teólogo para entender el mensaje que en ese momento el Señor nos dio. Dice la palabra que él creía en Jesús y que creía que podía hacerlo caminar en el agua. De tal manera que se lo pidió. Si él le pidió a Jesús que quería caminar en el agua, es porque creía que él podía hacerlo. ¿Y qué le dijo Jesús? Anda, ven hacia mí caminando. Y dice la palabra que iba caminando viendo a Jesús, pero de repente volvió a ver que las olas estaban bien fuertes. O sea, ¿qué hizo Pedro? Apartó la mirada del Señor y puso su mirada en las olas. ¿Y qué pasó? Se hundió. No aparté la mirada del Señor. Hay una cita que dice, no dejes, no te canses, dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de leer la Biblia, no te canses de orar, no te canses de tener fe que cada que hagas algo bueno, eso va a ser recompensado por nuestro Señor Jesús. No te canses, ten fe. Da esos pasos de fe que siempre son necesarios para poder ir subiendo esos escalones de unción que el Señor pone en nuestras vidas llamadas pruebas. Esas pruebas son pasos, son escalones de fe que mientras tú los vayas subiendo, estás subiendo a un nivel de unción, a un nivel de amor, a un nivel de crecimiento, a esa estatura del varón perfecto. Si no hay fe en nuestras vidas, es imposible agradarle a Dios. Dios permite tormentas que sacan a la luz la verdad sobre nuestra fe. ¿Quieres dejar de pasar por tormentas? Ten fe. Porque si no, el Señor te va a estar poniendo pruebas. El Señor va a estar buscando la manera de probarte. Va a estar buscando la manera de entrenarte, de disciplinarte. De ahí viene la palabra discípulo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? El Señor te va a disciplinar. Y luego nosotros jugamos la tarea más dura porque a nosotros nos usa para disciplinarnos. Y luego se enojan conmigo, no enojense con el de arriba y a ver cómo les va. Nosotros como pastores, para eso estamos. Cuando ustedes ven que de repente yo tengo que usar la disciplina, perdónenme, pero ustedes hacen mi trabajo. Porque yo voy a entregar cuentas de cada uno de ustedes, ¿verdad? Como se los digo casi cada semana. Entonces, todo eso es porque el Señor nos está probando. Nos está viendo por dónde estamos fallando. Bueno, pues vámonos por aquí. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:6. Dice, lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegrarán con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas.
No importa que le veamos, mientras tengamos fe. Mira, si tú a una persona que no tiene a Cristo en su vida le dices, fíjate que estoy seguro de que ya no pasan ni 10 años en que regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué te dicen? Ay, mamita, no me digas eso. Es lógico, saben, sienten algo, saben que va a pasar algo malo para ellos. Pero tú díselo a un cristiano y le oye, ¿qué crees? Por eso a muchos les encanta estar pronosticando que no, que ya ahora sí está algo, que luego llaman la atención de todo el mundo. Algunos ya luego hasta piden perdón, así, pero dicen, ya se hizo viral mi video. Porque no, nadie sabe. Nadie sabe. En su humanidad, nuestro Señor Jesucristo dijo que ni él sabe, en su humanidad. Pues no, de repente sale alguien ahí y dice, no, que en el 2028 y que unos dicen, sos profeta. Es más, aunque sí se cumpliera, eso ya es una herejía, porque entonces te estás queriendo hacer más sabio que Dios. Eso fue una adivinanza, eso no fue una profecía. Así como Nostradamus, es profeta Nostradamus, era un adivino. Por eso en todo su libro se empezó a cumplir varios, ay, pocos sí, hasta cristianos, digo, no, creo que ese sí era de veras profeta. ¿Y cuál? Ay, este ya no se cumplió, esta ya no. El 70% de sus profecías no se cumplieron. Es un falso profeta. Era un adivino. Una que otra la adivinó. Y hay adivinos. Y en la iglesia evangélica solo adivinos. Y empiezan a adivinar cosas. Entonces, más esos que trabajan al estilo horóscopo. Esta profecía a todos le queda bien. Sea o no, a él le va a quedar bien. Continuamos, Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, se espantaron más de lo que Jesús hizo que de la tormenta tan tremenda que estaba. Y sí saben por qué se espantaron. Pues porque no lo estaban tratando como lo tenían que haber tratado. Se dieron cuenta. Como pasó cuando se acuerdan que mandó a Pedro y a los pescadores, que les dijo, a ver, miren, ahora avienten su red de este lado. Y a ciertas horas, donde ya Pedro le dice, no, maestro, pero pues es que así que casi yo creo que le quería decir, pues tú ve allá lo de las tablitas en la carpintería, nosotros somos los expertos en pesca. Pues a estas horas y de ese lado nunca se pesca nada. Pero bueno, en tu nombre lo haremos. Tenemos respeto, eres nuestro maestro, eres nuestro rabino. Vamos a hacer. Avientan, sacan muchísimos peces que se llenaron no solamente esa barca, sino otras barcas más que andaban ahí. Y si se acuerdan la reacción que tuvo Pedro cuando vio esa acción, él se hincó y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se dio cuenta con quién estaba tratando. Dijo, estoy con Dios. ¿Y qué pasa cuando Jesús se presenta en la vida de una persona? Él es la luz. Y de algo de eso le hablé a los jóvenes en el campamento. Entonces la luz llega y alumbra todo el cochinero que está alrededor tuyo y dentro tuyo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Pedro dijo, apártate de mí, te vas a dar cuenta. Si tú te diste cuenta en dónde estaban todos los peces para que nosotros pudiéramos pescarlos, de la misma manera te estás dando cuenta de que soy un cochino, de que soy un depravado, de que tengo concupiscencia en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Tú te estás dando cuenta, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque se estaba sintiendo avergonzado. Estaba delante del Dios. Bueno, pues aquí pasó esa situación. Se espantaron, dijeron, estamos con Dios y no nos habíamos dado cuenta, y todavía nos atrevimos a decirle que era un descuidado. Que no tienes cuidado, maestro, que está la tormenta.
Ya con esto terminamos. Cuanto más conoces a Jesús, más pequeña se ve la tormenta. Mientras más estés involucrado con el Señor, mientras más lo conozcas a Él, sabrás que estás en un lugar seguro. Por eso quien lo conocemos no queremos separarnos de Él. Por eso muchos cuando te dicen, no, es que como que le exageras, ¿no? Como que siento que ya eres medio fanático. No te sientas triste. Siéntate triste por esa persona. Quiere decir que esa persona no sabe ni de lo que está hablando. Pero siéntate bien por ti mismo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que eres diferente. Y todos los que están en el reino de los cielos son totalmente diferentes a los que están en el infierno. O sea, por puro sentido común, ¿verdad? Santo, ¿qué quiere decir? Apartado. El Señor nos apartó del mundo. O sea, no con esto digo que desprecies, no. Estamos apartados, ¿para qué? Para llevar a otros, para que los aparte el Señor también. ¿Verdad? No como los fariseos. Eso se les llamaba separatistas, porque ellos se sentían la última Coca-Cola del desierto, se sentían que, la chusma. No, eso es otra cosa muy diferente. Somos apartados para apartar también a otros, para decir, eso no te conviene, vete al equipo del ganador, no sigas con el equipo del perdedor, vente, ya te presento al verdadero Dios. Jesucristo es Dios, no como los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo no es Dios. Esa es una de las herejías, bueno, más bien es la herejía más grande. Decir que Jesucristo no es Dios, que simplemente es el Hijo de Dios. Los mormones que dicen que tampoco es Dios Jesús. Los mormones que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Es un ángel, es divino, es lo máximo, pero no es Dios. Ya con eso. Perdónenme los que me están viendo, pero eso se tiene que aclarar, porque si no luego la gente se va con la finta. ¿Verdad, Martín? Hay gente que no sabe y de repente, pues es que me dicen que es lo mismo, que me invitan allá. No. Una cosa es la iglesia y otra cosa son las sectas. Por eso nuestro Señor Jesús a los fariseos les llamaba sectas, porque ellos pensaban las cosas totalmente, ellos predicaban lo correcto pero hacían todo lo incorrecto. Eso es una secta. Vamos a ponernos de pie, familia, por favor. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la clave, familia, para que tú y yo podamos pasar todas las tormentas sin afanarnos a la idea de estar perdidos. Tener conocimiento de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Jesucristo, también estamos conociendo todas las funciones, todos los recursos divinos que Dios nos ha dado como sus hijos. Cuando tú conoces a Jesucristo, te das cuenta con quién estás tratando y quién eres tú. ¿Quién soy yo? Un pecador que no merece ni siquiera que me voltee a ver, mi Señor, porque Dios no puede ver el pecado. Pero en la misericordia de mi Señor Jesucristo, Él toma mi corazón, lo desgarra para poner un corazón nuevo, el mismo corazón de Él, el que fue desgarrado también en esa cruz. Y allí es donde empiezo a entrar en esa seguridad, empiezo a entrar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora, si quiero ir a ver a un psicólogo, que sea un psicólogo cristiano, que me dé la consejería correcta,
una consejería en la cual el psicólogo está tomando como herramienta su profesión para edificar al cuerpo de Cristo. Pero no con una de esas personas que llego y que me quieren decir que yo soy una persona independiente, que no necesito depender de nadie, que yo no debo sentirme culpable de nada de las cosas que yo haga. ¿Por qué? Porque tus antepasados fueron los causantes de que hayas hecho esto, y a los antepasados también le van a decir lo mismo. Échese que nadie sale culpable de todas las cosas que uno hace. Todo lo contrario a lo que te dice la Biblia. La Biblia te dice, cuando empezamos a conocer a Jesús, por eso es que Pedro dijo: apártate de mí, porque en el momento en que sabes que es Cristo Jesús, empiezas a reconocer lo que eres. Y eso es lo que necesitamos para que se vayan completamente los pecados de nosotros. Y empiezas a darte cuenta de quién eres ya en ese momento en Cristo. No necesitas retroceder al pasado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados y ¿a dónde los aventó? Y luego, ¿qué más dice? Se olvidó de ellos. Ya no se acordaron de ellos. Por eso, si el psicólogo que estás visitando no es cristiano, nada más, que ese te va a decir: a ver, vamos a tu pasado, vamos a un hipnotismo, vamos a hacer estas prácticas que son místicas, filosóficas, y esto y lo otro, aquello, y a ver, y la gente empieza a llorar, y empiezan a sentir, y empiezan. Hombre, la Biblia dice todo. La Biblia nos está diciendo claramente que ya Jesucristo se olvidó de tus pecados. Que si alguien viene a quererte recordar tus pecados, se le llama el acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Ahora, cuando tú y yo nos empapamos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos conociendo a nosotros mismos. Y nos damos cuenta: ay, jole, pero sí soy vencedor. Todo lo puedo. ¿Pero qué? En Cristo que me fortalece. Claro que soy vencedor en Cristo. Claro que estoy caminando con pasos fuertes. ¿Por qué? Porque estoy caminando con Cristo, y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Soy un vencedor. Ahí sí, y ya es bien diferente. Luego dice: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Cuál es el tesoro más grande? Cristo. Si eres inteligente, vendes todo lo que tienes y compras ese terreno en donde está el tesoro más grande que puedas encontrarte en tu vida. ¿Verdad? Se lo dice la parábola, ¿verdad? El tesoro escondido. Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es por la fe. No por la ciencia, por la fe. Ahora hasta la misma ciencia ya necesita fe para seguir sus investigaciones. Es por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Ya vieron? Aquí dice que hay que participar de sus padecimientos. No de esa, muchas veces, no, es que porque aquí nosotros estamos empoderados y vamos a decretar y vamos ¿cómo dice esa otra palabrita? A establecer por esa autoridad que nosotros tenemos. No, Él es el que tiene la autoridad. Él es el que ya decretó lo que se tenía que haber decretado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a participar de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque esos padecimientos nos van a llevar a la gloria. Esos padecimientos simbolizan la cruz.
tenemos que abrazarnos a la cruz para poder llegar también a ser copartícipes de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso será en su segunda venida. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir quiere decir comprender. Si logro comprender aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Necesitamos comprenderlo. Cuando nosotros lo estamos comprendiendo, sabemos que Él está en medio de todas nuestras tormentas, nada nos debe de agobiar. No se vale permanecer en la angustia. Sí se vale angustiarnos, pero no permanecer en ello. Sí se vale estresarnos, pero no permanecer en el estrés. Porque Pablo se llegaba, el mismo, en muchas de sus escrituras vemos cómo llegó a caer en depresión, pero no permaneció en la depresión. ¿Sí me explico? ¿Sí se acuerdan de Elías, que cayó en una depresión tremenda? Que él incluso pensaba que él era el único hijo de Dios que había en la tierra, ¿verdad? El único que estaba a favor de él. Y llegó el ángel, ¿verdad?, a decirle: levántate, no sigas en esa posición, no creas que eres el único. Hay muchísimos como tú. Hay un remanente que Dios ha escogido para que estén peleando en contra de este mundo, en contra de ese reinado, en contra de Jezabel, en contra de todas las aflicciones que a ese hombre le estaban trayendo. Estaba en depresión Elías, pero Dios no le permitió que siguiera en esa depresión. Un verdadero psicólogo, a eso es a lo que te lleva, a sacarte de la depresión. ¿Por qué? Porque conoce a Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos enseña, el que todas las cosas que vengan en nuestra vida son con un propósito. Mientras Él esté en medio de esa tormenta. Miren, ya para terminar les voy a platicar, les voy a dar aquí una pequeña experiencia. Dice: en un concurso de pintura sobre la paz perfecta, muchos pintaron paisajes tranquilos. El cuadro ganador era diferente. Un acantilado con una gran tormenta, rayos y un mar violento. Pero en una grieta de una roca había un nido. Un pequeño pájaro dormía en paz. O sea, la paz verdadera no es la ausencia de tormentas. La paz verdadera es cuando tú en medio de esa tormenta tienes la confianza de que Dios está contigo. Esa es la verdadera paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Tú dices: ¿cómo puede ser posible que esos pajaritos puedan estar en medio de esa tormenta con una paz, con una tranquilidad en su nido, dormiditos? ¿Sabes por qué? Porque conocen al Señor, conocen a su Creador, tienen esa confianza de que el Señor les sustenta. Ellos están en el lugar correcto. Tú y yo estamos en el lugar correcto. Señor, gracias, Padre. Gracias porque hoy nos has cobijado con tu palabra para darnos el entendimiento que necesitamos tener sobre esas tormentas que se han avecinado, que se seguirán avecinando, Señor, en nuestras vidas, pero sabiendo que mientras tú seas el capitán de nuestro barco, nada malo nos pasará. Solo son pruebas que muchas veces no podemos soportar, Señor, como lo decía el apóstol Pablo. Pero en todas esas pruebas hay un trabajo, un entrenamiento, una disciplina que tú nos estás dando para que nuestra fe
crezca cada día más, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber que podemos estar en medio de la tormenta y de esa manera, como ese pajarito en medio de la tormenta tenía la seguridad de que nada malo le iba a acontecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Muchas veces